plataforma de YouTube para que esté disponible. Listo. Entonces, voy a lanzar la pregunta. Para ustedes, ¿qué puede ser la democracia? ¿Por qué ese nombre? ¿De qué proviene? ¿De qué etimología? ¿O históricamente de dónde puede ser? Farid. Bueno, esto yo lo tengo pues por conocimiento ya previos a las clases. Para mí me gusta mucho por parte de la filosofía la etimología de las palabras. Y la etimología de la palabra democracia es muy interesante. La mayor parte de palabras que nosotros utilizamos en el español pues obviamente vienen derivadas del latín. En la palabra democracia en latín y es como una manera de expresar la organización que tiene una sociedad. Es como el conjunto de ciudadanía. Si mal no me equivoco, es así el concepto etimológico de democracia. Está dividido en dos, en demos y en kratos o demos y kraten. Pues bueno, etimológicamente significa eso, pero para mí la democracia pues es la capacidad que tiene una sociedad para escuchar cada punto de vista de cada persona y pues llegar a una conclusión de una problemática que está ocurriendo. Permítame un momento, por favor. Profe, está hablando con el micrófono apagado. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo sobre el concepto de democracia? Levante la mano, por favor, y puede participar. Bueno, pues ustedes saben que nosotros tenemos formación democrática por parte de Grecia y Roma. Grecia fue la que inició precisamente en la parte de la democracia, donde se hablaba de una asamblea del pueblo. Pero los romanos también llevaron el mismo modelo para Roma, pero lo hicieron de una forma que solamente lo consideraron demasiado elitista. ¿Listo? Entonces, la democracia viene del latín tardío democratia y en el griego que significa democratia, una manera de organización social donde le atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, es una forma de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren la legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, esta es una forma también de convivencia social que los mismos miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a los mecanismos contractuales. Nosotros hablamos de democracia que puede definirse en la clasificación de las formas de gobierno que realizó Platón primero y después Aristóteles, y la define en tres tipos básicos.
Monarquía es el gobierno de uno. Aristocracia, el gobierno de los mejores para Platón y de los menos para Aristóteles. Y la democracia es el gobierno de la multitud y para Platón el de los demás. Miren que acá en concepto de democracia se va comenzando a desarrollar desde los griegos y los romanos con el fin de mantener una forma organizada dentro de su mismo imperio. Ustedes saben que en Roma, Grecia y Roma, le debemos prácticamente la formación democrática y también en el derecho. Allá se hablaba de Senado, aquí porque hablamos de Senado y Cámara de Representantes, pero realmente el Senado es lo que nosotros representa hoy una asamblea o una asamblea legislativa, que es lo que denominan en los diputados. Esta, a su vez, también se clasifica en una democracia representativa o indirecta, cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse, organizarse, de tal forma o de tal modo que puedan ejercer una influencia de manera directa en las decisiones públicas cuando se facilite a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. Y existe la directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos o referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de iniciativa de la legislativa popular, votación popular de leyes, conceptos que influyen en la democracia líquida, y en estas tres formas no son excluyentes y suele integrarse como mecanismo complementario de algún sistema político que, aunque este suele ser o tener un mayor peso en las tres formas de un sistema político concreto. Ustedes, después de leerse esta clasificación, ¿cuál creen ustedes que exista en Colombia? ¿La directa o la indirecta? Directa. ¿Quién más? También digo la directa. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Colombia tiene una clasificación de democracia de tipo indirecta. ¿Por qué? La Constitución, en su artículo primero, dice que nosotros somos un Estado social de derecho, con una democracia representativa. Quiere decir de que nosotros como ciudadanos facultamos a unos miembros para que nos represente en las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos un Senado que es el que elabora las leyes y ellos jamás y nunca la ponen a consideración del pueblo para que voten la iniciativa popular o que voten por las leyes. Y resulta que aquí en Colombia, pues se muestra con mecanismos plebiscitarios consultivos al respecto de ella, y nosotros de manera indirecta les estamos transfiriéndole el poder o le transferimos la soberanía a esas personas para que nos representen por un periodo de 4 años. Una democracia directa es donde se representa la adopción directamente por los miembros del pueblo. Es totalmente diferente, porque nosotros, a pesar de que tenemos las elecciones primarias, nosotros hacemos también elecciones primarias, tenemos hasta los mismos elementos de una democracia directa, pero nosotros hacemos que sean personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. En Estados Unidos también existe una democracia de manera indirecta, pero a su vez es una democracia representativa de una manera directa. Nosotros en Colombia también tenemos esa misma mezcolanza, pero como realmente no hablan de lo mixto, en lo mixto es que tiene elementos de uno y elementos de otro. En Estados Unidos, por ejemplo, la presidencia hay los votos electorales
que le dan. Ellos tienen un sistema que se llama colegio electoral. El colegio electoral de Estados Unidos elige al presidente, él lleva votos electorales. De presidente de los Estados Unidos, porque cada estado en Estados Unidos dejó en la segunda enmienda esta solicitud, porque imagínense, un estado pequeñito como California, que es un estado chiquitico en comparación con otros estados como Texas, la zona de la Florida, que son a veces hasta las mismas zonas despobladas de Estados Unidos, pueden influir en la presidencia. Entonces, para evitar que suceda ese inconveniente, crearon la figura de un colegio electoral. El colegio electoral son los miembros de un estado, son los que se eligen de manera que ellos son los que van a representar el poder del pueblo. Miren que convocan elecciones, normal como les digo a ustedes. Convocan las elecciones, la gente sale a votar, cuentan los votos, pero en Estados Unidos hay una regla. El que saque la mayoría de los votos, eso es la opción que le da el voto electoral al Estado. Por eso es que cuando ustedes ven en comparación con Estados Unidos al respecto de la elección presidencial, ellos necesitan tener 270 votos electorales para poder ganar la presidencia, que sería la mitad más uno de los 520 votos electorales que tienen allá. Aquí en Colombia existe el mismo sistema estadounidense, pero a diferencia de la elección de presidente, nosotros no tenemos el colegio electoral, porque de ser así, Antioquia tendría más representación del colegio electoral, Cundinamarca, Santander, que son los departamentos más grandes de Colombia. Entonces, esa figura del colegio electoral aquí en Colombia no resulta. Entonces, por eso se realizan los mecanismos de participación ciudadana fortalecidos, como es el derecho al voto, en las elecciones que se realizan cada 4 años de presidente, Congreso, alcaldes, gobernadores, asambleas, consejos, que son cargos de elección popular. Tenemos también la iniciativa popular, que también nos habla en la Constitución, donde los ciudadanos son un número mínimo de firmas que establece el censo electoral. El censo electoral les dice, bueno, ustedes tienen el mínimo porcentaje para que puedan realizar una iniciativa popular. En la historia republicana de Colombia hemos tenido 2 plebiscitos históricos. En la historia republicana, del plebiscito histórico de la paz, la consulta anticorrupción, que eso ya es lo último que hubo recientemente, pero la mayor de todas fue la consulta de la séptima papeleta, que fue la que hizo como engendró una nueva constitución en el año 1991, que por cierto, el 4 de julio ya cumple 30 años. ¿Qué relación tiene la democracia entre el derecho, la sociedad y el poder? La democracia moderna ahora mismo está jugando un rol decisivo de la regla de la mayoría. Es decir, el derecho que tiene la mayoría de adoptar una posición cuando existen diversas propuestas, y es llevado a que sea un lugar común en la cultura popular y se asimila a una decisión con la decisión mayoritaria. Miren que aquí esto ha evolucionado, porque las mujeres no tenían el derecho al voto sino a partir del siglo XX. Aquí en Colombia, cuando se crea la cédula de ciudadanía por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que cuando crea la registraduría, le otorga a la mujer la ciudadanía y por ende el derecho al voto. Eso ahora mismo es algo totalmente histórico, porque la participación de la mujer en los procesos democráticos de estos últimos tiempos, no solamente aquí en Colombia, sino también a nivel mundial, han tenido un papel preponderante. Miren que Angela Merkel ya tiene desde hace, como dice uno, 200 años,
por ser canciller alemana y todavía no han ratificado en el cargo. La reina Isabel de Inglaterra, que también tiene años de ser reina en Reino Unido. Tenemos también presidentas latinoamericanas, Laura Chinchilla, que fue en Costa Rica, Laura Chinchilla, que también hubo presidentas en Argentina, En como Brasil Cristina también. Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, pero fue destituida, pero también tiene participación. Entonces, eso ha sido muy preponderante en Colombia, esa equidad de género. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las secretarías de despacho de todas las entidades públicas, la mayoría son mujeres. En Colombia también tenemos los ministerios y también tiene cuota mayoritaria de mujeres. Tenemos a la segunda, ahora la segunda mujer la primera mujer ahora con el cargo más importante de Colombia, que es la vicepresidencia de la República, Marta Lucía Ramírez. El segundo cargo más importante de Colombia después del presidente es la alcaldía de Bogotá. Y la alcaldía de Bogotá también está presidiendo una mujer, a pesar de que ella ya también, pues, sus orientaciones sexuales es totalmente diferente, pero ella biológicamente es una mujer y ella, pues, obviamente tiene sus beneficios y también tiene su cuota de equidad de género en el gabinete distrital. Obviamente aquí en Barranquilla también y en Colombia tenemos concejales, tenemos diputadas, tenemos representantes a la Cámara, senadoras. Es por eso mismo de la evolución y evitar el monopolio del poder. En Estados Porque Unidos también Kamala Harris es la primera vicepresidenta en toda la historia de Estados Unidos. aquí en Colombia la primera, Marta Lucía Ramírez, iba a ser la presidenta en este próximo, pero como ustedes saben, la tormenta política que hay con la presidencia, con el presidente Duque, ella tenía que haber renunciado el 20 de mayo. Como no renunció, ya no puede lanzarse, porque la Constitución impide que el que esté ejerciendo como vicepresidente pueda lanzarse a la presidencia si no renuncia un año antes. Entonces, como las elecciones en Colombia son en el 2022, y son en la última semana del 20 de mayo, no puede lanzarse. Entonces, por eso no pudo renunciar la actual vicepresidenta y se quedó como canciller. También está asumiendo la Cancillería de Colombia, que es un papel ¿De muy qué se encarga, importante. de qué se encarga el canciller? El canciller o el ministerio, el ministro, aquí en Colombia se le conoce como ministro de Relaciones Exteriores. Y en Estados Unidos es el secretario de Estado. Cuando le refieren a ustedes, le escuchen el término secretario de Estado, opa, epa, ese es Relaciones Exteriores. Aquí en Colombia se llama Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería. Cancillería es porque se encarga de manejar las relaciones exteriores de los estados. Y eso en todo el término está canciller. ¿Quién es el canciller? Canciller es el delegado por el presidente, porque el presidente es el titular de las relaciones como jefe de Estado. Pero la Cancillería o la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores es el que se encarga de ese mandato, de realizar las misiones diplomáticas, acreditar a los embajadores, que realmente eso es un nombre que nosotros conocemos comúnmente como embajadores, pero realmente es el que preside la misión diplomática dentro de los países, porque es una misión diplomática que consiste en embajadas y en consulados. En Estados Unidos, la embajada queda en Washington, normalmente siempre son en las capitales de los países, y en los distintos lugares donde hay más colombianos censados, hay unos consulados. En Miami hay uno, en Houston hay otro, porque como Estados Unidos es un país muy grande, entonces normalmente pues donde están más allá, aquí en Venezuela, por ejemplo, Venezuela tiene el consulado general en Caracas, en Maracaibo y en Barquisimeto, ciudades principales. Lo mismo también en Europa, en París,
en Madrid, Barcelona, en Atenas, Roma, Ciudad del Vaticano, en las distintas capitales del mundo, donde hay más movimiento. Todo eso genera la política exterior de Colombia. Por eso es que cuando los embajadores, que los conflictos que hemos tenido con Venezuela, siempre ha habido el término, antes de romper las relaciones diplomáticas, de llamar un embajador a consulta. Cuando un Estado llama al embajador a consulta, quiere decir de que las relaciones diplomáticas están a punto de romperse. Como ha pasado con Venezuela. Venezuela tenemos ahora mismo la relación diplomática congelada, pero tienen un encargado de negocios, una figura que se creó de manera internacional para que lo referente a los ciudadanos que estén allá, pues se les brinda su asistencia. Pero de tener un embajador representativo del país o la misión diplomática dentro de ese país, no la hay. Esa figura la tiene Estados Unidos con Venezuela y con Cuba. El gobierno de Donald Trump determinó el encargado de negocios, porque ustedes saben que Barack Obama fue el presidente que abrió la embajada nuevamente de Estados Unidos en Cuba, pero cuando llegó Donald Trump al poder, cerró la embajada y ahora tiene encargado de negocios, que esa es la figura común que ahora se conoce para el manejo de las relaciones diplomáticas entre países que no tienen vínculos comerciales directos con las distintas naciones. Los principios democráticos, ¿en qué se basa la democracia? La democracia se basa en la igualdad. La democracia, ¿por qué reconoce la igualdad? Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ya que sin este no existiese el medio necesario para que la participación de la oposición se desarrolle. Colombia, en los periodos electorales, ya realizó un estatuto de oposición. En nivel, como dice uno se copia de otros países, pero era necesario. Aunque se copie mal, pero era necesario. Cuando ustedes estuvieron hablándose de la paz, Juan Manuel Santos, a través del sistema Fast Track, creó una reforma constitucional donde se determinaba el estatuto de oposición. El estatuto de oposición, ¿qué hace? Por eso es que ustedes ven que Gustavo Petro quedó como senador y Ángela María Robledo como representante de la Cámara. El estatuto de oposición establece que el que quede de segundo en la presidencia obtiene automáticamente una curul en el Senado. Y el que esté en fórmula de vicepresidente queda en la Cámara de Representantes sin modificar ningún tipo de curules dentro del Congreso de la República. Y acá en nivel local, como Barranquilla y el Atlántico, Nicolás Petro perdió la elección ante Elsa Noguera y él está como diputado en la Asamblea del Atlántico, y Antonio Borges perdió la elección contra Jaime Pumarejo y también es concejal de la ciudad de Barranquilla. El estatuto de oposición establece que para las demás corporaciones públicas no suma, sino que resta. Entonces, el partido que gana la mayoría, automáticamente el que está por debajo de la lista, que está pero con un pelito, pierde. Automáticamente pierde la curul y se la tiene que ceder al que se encuentra en oposición. Entonces, el presidente puede, ahora mismo ya no hace ni comunicados porque lo pueden bombardear muy fuerte por las alocuciones, porque ahí el estatuto de oposición establece que cuando el presidente hace una alocución presidencial, existe el derecho de réplica. El derecho de réplica que le tienen que dar a la oposición para que se pronuncie. Por eso es que en el Congreso de la República, cada año, en cada legislatura, los partidos se tienen que, primero, declararse en oposición al gobierno o estar con el gobierno o estar como independientes.
Por eso se habla de la figura de la mayoría absoluta para obtener las mayorías dentro del Congreso. El que está como independiente, sí y no. Quiere decir de que en unas te apoyamos y en otras no te apoyamos. Pero el que se encuentra en la bancada de gobierno es, en todas las iniciativas del gobierno tiene que votar. En esa figura está el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical y el Partido Colombia Justas Libres. Y los que se declararon en independencia, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical está como independiente y el que está con partido de gobierno es el Partido de la U, que es el Social de Unidad Nacional. Y como independiente está Cambio Radical, el Partido Liberal, y en oposición están los partidos de los decentes, el Partido Verde, el Partido Polo Democrático y los independientes, de los que no tienen ningún tipo de partido. Eso hace para que se obtengan las mayorías calificadas dentro del Congreso. Ahora mismo el gobierno tiene 60 representantes del Senado y de la Cámara de Representantes, tiene también el otro porcentaje por el tema de la declaración de oposición de los partidos. Y eso permite que cada legislatura los partidos se cambien de un bando a otro. Cuando empezó el presidente Duque, los partidos Cambio Radical y el Partido Liberal estuvieron apoyando en la primera legislatura al gobierno, que es muy importante la primera legislatura porque en esa primera legislatura se aprueba el plan de desarrollo del gobierno, que es la hoja de ruta de los próximos 4 años de gobierno del presidente. Y es por eso que en los primeros meses, en la primera legislatura, siempre se tienen que realizar este tipo de declaraciones. Limitación del poder. Se debe de garantizar el acceso a los individuos y deben de gozar una serie de condiciones que propicien la participación en la actividad política que ostenta el poder. Mientras que solo pueden desarrollarse cuando existan precursores democráticos ya mencionados. Colombia tiene las elecciones y dice, usted tiene derecho a ser elegido y a elegir. Ese principio constitucional usted lo puede desarrollar cuando cumpla el requisito de mayoría de edad, el del derecho a elegir, y el derecho a ser elegido cuando usted cumpla los requisitos que establece la norma para las calidades en lo que se exige. Por ejemplo, para el presidente de la República, pues si ya yo quisiera lanzar a la candidatura, lo puedo hacer porque ya dentro de unos días, el 17 de junio, cumplo 30 años, ya tengo el requisito. 30 años cumplidos, al momento de lanzar la candidatura, usted puede ser presidente. Otro, si quiero ser senador de la República, también cumple el requisito de los 30 años, porque eso también lo exige la norma. Si yo quiero lanzarme para Cámara de Representantes, también tengo el requisito porque el mínimo es de 25 años. Lo mismo para alcalde, gobernador, concejal, diputado, juntas de administradores locales. Todo eso, ya con ese requisito que establece, ahí ya yo puedo elegir y yo puedo que me elijan a mí. Si mis propuestas son buenas, obviamente yo puedo lanzar. Y eso se establece, eso está establecido en la norma. Si usted cumple el requisito, todo bien. A mí no me han metido preso por ningún motivo. Si es por preso político, solamente es lo único que me permite lanzar. Miren lo que está pasando en Perú. Perú está ahora mismo en una polarización entre el profesor ese Castillo y Keiko Fujimori. La hija de Fujimori estuvo presa por delitos de corrupción. No se puede considerar delito político y ahí en la Constitución peruana no sé si esa causal la tengan como la tenemos nosotros. Si es un delito político considerado perseguido político, se puede lanzar. Caso puntual, Leopoldo López para el caso de Venezuela, Antonio Ledesma y Enrique Capriles, que se nota la persecución que tiene el Estado contra ellos
y ellos sí se podrían lanzar después de un periodo por ser perseguido político. Y no tienen ninguna causal de impedimento para poderse lanzar. Lo mismo cuando estaban hablando, cuando Gustavo Petro se lanzó hace 4 años para la presidencia, cuando él tenía una sanción vigente por la Contraloría y una por la Procuraduría. Pero como ustedes saben, el episodio de la CIDH, de la Corte Internacional, me voy a poner a extender de ese tema, porque ese tema no va a ser objeto de debate en esta clase, porque sabemos muy bien que a veces pueden ser injustas las medidas de unos organismos internacionales al respecto de la autodeterminación de los pueblos. Bueno, se habla cuando se habla de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, cómo deben de salvaguardar los intereses colectivos. Se crean instituciones como el legislativo, el ejecutivo y judicial, y se le asigna a cada uno una función en específico, como competencias y supuestos para su ejercicio. La esfera de lo indecidible. La Constitución de un Estado democrático reconoce la posibilidad de la totalidad de los miembros de la sociedad participen en la decisión de cómo habrá de configurarse el nuevo ente político. Nosotros como ciudadanos, la Constitución está por encima de todas las normas y ningún ciudadano que se encuentre en los poderes públicos descritos ni en organismos de control pueden pasar por encima de ella. Entonces, el ciudadano común, tenemos nosotros unos casos con la Procuraduría que no nos han contestado un derecho de petición, mandaron por contestar algo incompleto. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que un derecho de petición tiene que contestarse de manera clara, precisa, concisa y una respuesta de fondo. Si usted no da una respuesta de fondo al ciudadano, usted está vulnerando su derecho de petición. Eso me pasó con la Procuraduría. Ya el juzgado administrativo se pronunció y le manda a decir a la señora procuradora del General de la Nación de Bogotá, diciéndole, oiga, este señor puso un derecho de petición, ¿por qué usted no lo contestó de manera completa? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, que todos los ciudadanos electos por voto popular, los que son nombrados por un poder popular, que en este caso, el poder que nosotros le transferimos al Congreso de la República, el Senado elige al procurador. Y esa decisión de la elección del procurador es porque nosotros le transferimos previamente al Senado, le transferimos ese poder como ciudadano. O sea, los representantes a la Cámara y los senadores nos representan como poder legislativo dentro del Estado colombiano. Y ellos tampoco pueden estar por encima de la Constitución. Y de estas decisiones políticas fundamentales, la totalidad de estos poderes rigen en un determinado lugar y en este momento los principios superiores de un sistema político dentro de la comunidad. El control del poder. Se reconoce que un Estado democrático no puede subsistir si no existen herramientas que garanticen la regularidad de los actos de autoridad con esencia del Estado. Y estos son ahí donde se conoce la eficacia y el obligatorio cumplimiento de la Constitución en las decisiones políticas. Nosotros tenemos distintos medios para controlar el poder. El Estado, a través del Congreso de la República, miren lo que sucedió semanas atrás, donde llamaron a un debate de control político y una moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, que en ninguna de las cámaras prosperó a pesar de los elementos materiales de prueba, porque no hubo voluntad dentro del Congreso, es otra cosa. Ya ahora mismo pues tenemos la visita de la Corte Interamericana, ya están verificando, ellos son los que ahora van a decidir la toma de decisión con respecto al ministro de Defensa. Este gobierno, desde que empezó, todos los ministros han pasado por el control político y por la moción de censura. Y particularmente los de defensa. Guillermo Botero fue uno de ellos, cuando estaba sobre la masacre que hubo, donde mataron a unos niños por un operativo de la fuerza pública. Para matar a unas disidencias, mataron a unos niños. Eso está prohibido por el protocolo internacional humanitario.
Eso está prohibido porque eso es un protocolo que es amén, que debe de cumplirse sí o sí. El otro ministro, Carlos Holmes Trujillo, que también estaba como vicepresidente, que estuvo como canciller, y resulta que él también lo llamaron para un debate de moción de censura que tampoco prosperó. En el otro debate de moción de censura de Guillermo Botero, él antes de votar renunció, porque él sabía que lo iban a censurar. Porque en ese momento, los mismos miembros de los mismos partidos que se declararon a favor del gobierno estaban a punto de censurarlo. Entonces, automáticamente dije, lo que hizo fue renunciar para no pasar la vergüenza. Porque una moción de censura de un ministro, eso es algo totalmente vergonzoso. Por eso fue que Carrasquilla renunció. ¿Por qué? Porque hizo toda la cuestión de lo que pasó en el paro y ya tenía una moción de censura que inminentemente iba a ser procedente. Pero para evitar el daño de la hoja de vida de él renunció. Y automáticamente cuando ya el ministro que se llama de ramo a una moción de censura, si renuncia antes de votar o antes del debate, tampoco puede pasar nada. Y ese ministro se salvó de una moción de censura al principio del gobierno Duque, cuando lo nombra ministro de Hacienda. Al mes sale el escándalo de los famosos bonos de agua. Salió el escándalo de los bonos de agua y por eso él también fue censurado, pero no alcanzó la mayoría que necesita para poder ser censurado. El Estado viene de una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio y uso de la fuerza, que es la soberanía que nosotros le transferimos a ellos. Y se aplica a la población dentro de los límites territoriales. La palabra Estado viene, perdón. Bueno, entonces el Estado viene de la palabra status, del verbo estar parado, que de ahí significa también algo que está como un status quo. El status quo que se denomina, estoy en este terreno plantado y esta es mi raíz, estos son mis orígenes. Por eso es que se habla de que cuando un Estado tiene costumbres, tiene territorio y tiene todos los elementos poblacionales para constituirse en un Estado. La soberanía es una facultad de reconocimiento de la institución y mayor prestigio de un poder. Estos son elementos del Estado. Y nosotros, la soberanía, según el artículo 3 de la Constitución, reside en el pueblo, que nosotros se lo transferimos a otros. Y en el ámbito internacional es que a nosotros nos reconocen como Estado y tenemos personería jurídica para poder actuar y negociar con otros Estados, limitándose obviamente en las normas de derecho internacional que se encuentran. Colombia pertenece a la Organización de la Cooperación Económica Mundial, que es la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. También pertenece a lo que son la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones, la UNASUR. Todavía no es miembro pleno de Mercosur. También tiene tratados con la OTAN, con tema de defensa y de cooperación internacional. Y también ha liderado presidencias pro tempore en distintos organismos internacionales cuando se las otorga. Territorio determina el límite geográfico que se desenvuelve el Estado. Esto también no solamente se encarga de la tierra,
sino que también está el espacio aéreo, lagos, mares, ríos, etc. Nosotros en Colombia tenemos las islas insulares de San Andrés y tenemos las islas de Malpelo en el Pacífico, y ellas con ellas se comparten plataformas continentales con los países. La isla que se encuentra en el Pacífico comparte plataforma continental con Ecuador y Perú. Con Brasil compartimos una frontera natural que es el río Amazonas. Con Venezuela compartimos el Orinoco, también compartimos parte del lago de Maracaibo y del Mar Caribe. Con San Andrés Islas tiene fronteras marítimas con Nicaragua, con Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, que desafortunadamente en el 2013 perdimos 75.000 kilómetros de mar que dejaron 2 islas enclavadas en mar nicaragüense, pero ese fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya todavía no ha sido aplicado por el tema del meridiano 82, una disputa que lastimosamente el Estado perdió, pero ahora no sigue cumpliéndose a cabalidad. La población, que tiene que ver con toda la sociedad y que reconoce que nosotros somos colombianos. ¿Qué nos reconoce como colombianos a nosotros? La cédula de ciudadanía y también nuestros aspectos físicos y culturales que nosotros tenemos acá. En unos países como Estados Unidos reconocen a la mayoría de que no, latino, sí, latino, pero ¿de qué parte de Latinoamérica te reconocen? Ellos reconocen más al colombiano y al cubano. El cubano porque el cubano va cada rato a Estados Unidos, que porque llegan con la ley de los pies húmedos que tienen ellos allá para que les entreguen lo que es el asilo político a la población cubana, y nosotros como colombianos que vamos a cada rato a Estados Unidos. En Miami eso es, hay colonias que denominan en Estados Unidos, aquí en Colombia que los denominamos barrios, en México le denominan colonias, las colonias colombianas, donde hay muchísimo colombiano viviendo, y ahora también Venezuela, que también se está yendo allá, y Cuba, y cada uno tiene sus colonias, o los que dentro de los territorios donde hay más colombianos, donde hay más latinos de distintas regiones. Los tipos de Estado. Tenemos los estados con plena capacidad de obrar. Estos estados que tienen plena capacidad ejercen todas las capacidades como Estado soberano e independiente y desarrollan las siguientes corrientes filosóficas. Tenemos el Estado absolutista, donde el gobernante es un monarca y se considera la autoridad máxima por encima de las leyes, la expresión del derecho romano princeps legiumus solutus, que tiene un poder que se denomina de un término de absolutismo y absoluto de una persona. Se aplica en el sentido en que el gobernante no está sujeto a la ley y hace de estas que se cumplan en su totalidad bajo su mandato, y ejerce un gobierno sin límites ni restricción alguna más que consigo mismo. Entonces, aquí, ¿quién creen ustedes que cuáles son los gobiernos más monarcas del mundo? ¿Aló? ¿Quiénes pueden creer ustedes? España, tal vez. España es uno de ellos, el Reino de España, correcto. Ahorita mencioné uno. Reina Isabel de Inglaterra, Reino Unido. La pregunta exactamente, porque no escuché bien la pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que sean los estados de monarca? Monarquías absolutistas o monarquías parlamentarias. Tenemos la reina Isabel de Inglaterra, que ya tiene más de 70 años en el poder, y el rey Felipe VI de España. Ellos hacen que cumplan las leyes, ellos tienen un parlamento que hacen las leyes. El parlamento elige el primer ministro.
El Parlamento, cuando emite las normas, la reina las firma. La reina Aquí en América no hay estados monarcas, ¿o sí? No. tuvimos no hay monarquías porque eso viene de Europa, pero nosotros tenemos todavía unas colonias que son dependientes de distintos países. En Inglaterra, por ejemplo, al sur de Argentina tenemos las Islas Malvinas, que esas dependen de Inglaterra. Más no hay en Colombia, en Latinoamérica, no hay monarquías absolutistas, porque eso viene de Europa. Profe, una pregunta, un primer ministro, como por ejemplo ahora que estamos hablando de Inglaterra, como es Boris Johnson, ¿qué clase de poder tiene sobre la reina o no Bueno, tiene poder decisivo ante la bueno, pérdida de listo. ella? Tenemos que O sea, en Inglaterra existe como, Inglaterra tiene la figura del primer ministro. Nosotros estamos hablando de jefe de Estado, jefe de gobierno y un comandante en jefe de fuerzas militares, que es lo que nosotros denominamos dentro de nuestra Constitución y la Constitución real. El monarca es el jefe de Estado, y el jefe de Estado y el comandante y jefe de las fuerzas es porque se encarga de las relaciones internacionales. El jefe de gobierno, que es el primer ministro se encarga de todo lo referente a la parte interna del país. Aquí en Colombia también había la figura del primer ministro, pero con la Constitución del 91 unificaron al presidente todas esas funciones. Pero aquí en Colombia no existió el primer ministro. Le daban esa facultad al ministro del Interior, que todavía al menos aquí existe el ministro del Interior, que ese es el ministro delegatario de funciones presidenciales cuando el presidente viaja al exterior. Pero él tiene que cumplir una serie de funciones totalmente diferentes. En Inglaterra existe el primer ministro. El primer ministro se encarga de las funciones internas del Estado. Pero, ¿por qué dicen que la ley, ellos no están sujetos? Porque todo lo que es referente al dinero, a los pasaportes, a la cédula de identificación nacional, a las placas, a lo que es de tránsito, es porque todo se emite a nombre del rey. Entonces, ¿cómo el rey se va a hacer una cédula él mismo? ¿Cómo el rey va a firmar un pasaporte para él mismo? ¿O cómo va a firmar una placa para él mismo? Entonces, por eso ellos dicen, no están sujetos a la ley, pero sí hace que la cumplan. La reina tiene, si ustedes ven en los videos de curiosos, muestran que qué es lo que no hace, qué cosas puede hacer la reina o qué puede hacer el rey. Si ustedes ven que el rey de España, el anterior, el papá, rey Felipe VI, fue un rey muy polémico en su elección, cuando estuvo la dictadura de Franco. Porque verdaderamente después de todo lo que pasó y de todos los episodios de corrupción de esa monarquía, el rey tuvo que hacer algo que se denomina la abdicación o la renuncia o la transferencia al próximo heredero para con el fin de recuperar la monarquía. Porque ustedes ven que el rey de España, el anterior, Juan Carlos I, fue un rey muy polémico. Ustedes saben por qué fue polémico, porque en una conferencia internacional se le dio por callar al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que eso fue un episodio mundial que le dio la vuelta al mundo y que eso enseguida las relaciones diplomáticas en una cumbre iberoamericana que un rey manda a callar a un expresidente. Eso, si ustedes buscan el episodio de ¿Por qué no te callas?, que eso fue algo que cuando eso pasó, ustedes eran unos niños. Algunos de ustedes podrían tener como unos 4 o 5 años. Eso fue en una cumbre iberoamericana que se celebró en Chile, cuando era presidenta
Michelle Bachelet, que es la actual comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Si ustedes ven, les recomiendo que lo busquen. Y si ustedes quieren reírse un poco, de desestresarse con ese programa, cojan el programa de ¿Por qué no te callas? De Jaime Bailey, que es un periodista peruano que dice las cosas como son y te hace reír muchísimas veces. Esos programas, cuando yo veía a Jaime Bailey, en esa época nosotros no tenemos, yo por lo general no tenía TV cable, salía en un canal de Mega de Chile, y fue muy polémico con esa, cuando en el programa de ¿Por qué no te callas? Cuando dicen en el momento del episodio, entonces empieza que viva el rey, tipo sátira, en el sentido de que tuvo alguien que cayó al presidente que hablaba más en Latinoamérica. Y si ustedes vamos a analizar la historia colombiana de lo sucedido el 1 de marzo del 2008, cuando Raúl Reyes es asesinado en Ecuador, también habla de las viudas de Raúl Reyes. Eso fue un episodio que a nivel de rating internacional, eso fue un show en el sentido de la tormenta política que se formó en Latinoamérica por el asesinato de un guerrillero en territorio ecuatoriano. Si ustedes quieren verlo y ampliar, sobre todo para que se puedan reír un rato de los niveles políticos en Latinoamérica, los programas de Jaime Bailey son totalmente, pues, para uno desestresarse, porque uno ve la forma política de otra manera. O sea, de hablar del episodio del rey de España con Chávez y de lo que pasó con Uribe y con Reyes, con Chávez y con Rafael Correa, con respecto a Raúl Reyes hace más de 12 años. Eso, ustedes también estaban pequeños en saber de qué era lo que estaba pasando en el país con respecto a ese episodio, de esa parte en lo que la política es muy cambiante. El Estado de Derecho implica que se tienen que sujetar a la ley todas las personas y los legisladores, y la justicia es la que lo hace cumplir. Cualquier medida o acción está sujeta a una norma jurídica y una autoridad, que es la que confiere el poder, de donde se le transfiere. La Casa Blanca, esta es la sede del gobierno de Estados Unidos de América. Es una de las constituciones más antiguas de América. La Constitución de Filadelfia no ha sido modificada ni reformada a un 100%. Ha habido enmiendas. Y una de las enmiendas que existe es la limitación del ejercicio de poderes, como por ejemplo, ustedes han visto las películas de cómo tienen los presos en Estados Unidos. ¿Ustedes han visto esas películas? ¿Cómo así? O sea, que los tratan mal o que son muy retos. Ustedes ven y han visto de que los cogen y los encadenan de manos y pies, que les ponen un uniforme, que les dan sus comidas y no ven la luz del sol en distintas oportunidades. Pues la Constitución de Filadelfia establece las garantías y las libertades. Pero si usted irradia o viola la Constitución, automáticamente usted deja de ser ciudadano y usted se vuelve preso como es. No tiene ningún tipo de garantía. No, que no puede ver la luz del sol. No tiene derecho porque irradió la Constitución. En cambio, aquí en Colombia, los presos tienen más garantías que uno como víctima. Tanto así que yo tengo un proceso penal donde yo soy víctima y ustedes pueden creer que la justicia ha sido rápida, ¿no? Ha sido lenta, pero bien lenta. Y tenemos el famoso Estado Social de Derecho, que es en el que nos encontramos como la República de Colombia.
es donde se habla de unas condiciones jurídicas y políticas totalmente diferentes. Y esto debe de fortalecer la parte humana, garantizar la salud, la asistencia sanitaria, la educación, el trabajo y vivienda dignos, el subsidio familiar y todos los recursos culturales. Colombia y los distintos países de Latinoamérica somos Estado social de derecho. Esta mezcla es que tenemos que cumplir la ley, sí, pero nosotros podemos, mediante criterios auxiliares, decirnos, hey, nos apartamos de la norma. Por esto, que es lo que denominamos la jurisprudencia. Como lo que estábamos comentando en anteriores clases con el código de policía, donde se habla de un impedimento o una recusación. Precisamente, una impugnación de fallo de tutela de una contraparte que le dio la razón en el sentido de que no hubo las notificaciones debidamente, anularon el fallo y lo mandaron otra vez para el juzgado de origen porque no se violentó la notificación. Pero el juez de segunda instancia le dejó la práctica de pruebas de lo referente a mi recusación, que tenía que ser aplicable de manera inmediata y que la inspectora no aplicó, porque ella aducía de que yo la tenía que presentar 5 días antes de la audiencia. Pero dice la jurisprudencia, un momento, este es un proceso verbal abreviado, usted tiene que darle aplicación inmediata. Ahí lo dice la jurisprudencia. Entonces, el juez constitucional tiene que hacer que aplique la ley, pero tiene que ver si esa ley tiene una jurisprudencia aplicable al caso para apartarse del precedente judicial. Si no existe esa garantía, obviamente esa norma pues violentaría el debido proceso. Por eso es que cuando la jurisprudencia establece una serie de restricciones, tiene que cumplirse a cabalidad. Y bueno, tenemos otros estados que son aquellos que tienen limitaciones en capacidad de obrar por distintas cuestiones. Tenemos que hay un estado con neutralidad absoluta por disposición de la Constitución, que es en este caso Suiza. Suiza no interviene en ningún tipo de guerras ni de decisiones, nada de que lo involucren por temas constitucionales. Hay unos estados neutrales respecto a algo o un tema en concreto y neutralidad impuesta por un tratado. Disposición entonces, tenemos eso como estados neutrales. Austria, que ustedes saben que en los periodos de guerra, más que todo, se dio que Austria, tras la retirada de las fuerzas y de las distintas de la guerra mundial, de la segunda, redactaron una constitución donde se impuso que Austria tiene que ser neutra, que no puede interferir en ningún tipo de decisión internacional con respecto a la guerra. Estados soberanos que renuncian a ejercer sus competencias internacionales. Y estos estados dependen de ciertos países, en este caso los famosos microestados, que ceden a un tercer estado bien circuncidante para que maneje las relaciones diplomáticas. Como es el caso de San Marino, que recomienda las relaciones internacionales a Italia,
Liechtenstein, que se las da a Suiza, y el Principado de Mónaco, que se lo da a Francia. Otro estado que son los estados libres asociados, como por ejemplo tenemos Puerto Rico. Puerto Rico está asociado a Estados Unidos y Puerto Rico no puede ejercer, no puede votar para presidente de Estados Unidos, pero ellos tienen su legislación interna y están asociados a Estados Unidos. Estados Unidos le brinda su protección a lo referente a ello. Hay otros estados que son bajo administración fiduciaria, que son tutelados por otro para manejar el tema económico bajo protectorado, como es el caso de Namibia hasta el año 1998. Y hay unos estados que no son reconocidos internacionalmente, que son pues, tienen una capacidad para obrar de manera limitada, como es el caso de la República de China, que no es reconocida a nivel mundial para evitar enfrentamientos con la República Popular de China. Pero esta sí mantiene una gran oportunidad. Y otro caso referente a los batunances, que solamente son únicamente reconocidos por Sudáfrica y son rechazados por la comunidad mundial. La justicia dentro de la democracia se debe de revisar en el sentido de que los principios generales del derecho hablan de que la Constitución y la democracia prevalece sobre el interés particular de los que tenga la entidad estatal. Es por eso que cuando les estuve hablando en referencia a la responsabilidad del Estado, en el caso de los policías, el Estado es responsable de lo que hagan los servidores públicos. Y esa es una garantía de un concepto de justicia establecido en la Constitución y que se tiene que cumplir a cabalidad. Es un valor determinado como bien común por la sociedad que nace de la necesidad de mantener la armonía integral del Estado en una democracia. La justicia exige que haya un débito exigible y que existan personas distintas, ya que puede ser justo o injusto respecto a otro, que debe ser una persona distinta e independiente al que practica la justicia o la injusticia, y que haya igualdad entre las partes. Ahora aquí viene algo bueno donde sí pueden participar todos. Aquí vamos a hablar de la organización del Estado colombiano. ¿Cómo creen ustedes que está integrado el Estado colombiano? ¿Cómo creen ustedes que está organizado el Estado colombiano? El artículo 113 nos dice: son ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, además de los órganos de control que las integran otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de sus fines. Tenemos rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La legislativa se encarga de las leyes, la ejecutiva es la que se encarga de ejecutarlas y la justicia de juzgar al que la incumple. Y los distintos órganos de control. En el artículo 117 define quiénes son los organismos de control: Ministerio Público, Contraloría General de la Nación, de la República. Y la Constitución establece también que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil se encargan de la organización electoral y los demás organismos que también establezca la ley para la organización de las elecciones. Las ramas del poder público: tenemos la rama legislativa, corresponde al Congreso de la República reformar las leyes, la Constitución, hacer las leyes, ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Y están integrados por el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, lo que estábamos hablando del control político, las mociones de censura, el debate de control político que se le llama a un ministro del ramo, hace las leyes y reforma la Constitución mediante actos legislativos. Bueno, entonces aquí tenemos
El Capitolio Nacional es la sede del Legislativo Nacional. Queda ubicada en la calle 10, número 750, en la ciudad de Bogotá. Esta es la fachada principal del Congreso de la República de Colombia, para que ustedes puedan, cuando ya termine el tema de la pandemia y empiecen las ramas del poder público otra vez a trabajar, para que se realizan las visitas guiadas los días lunes y viernes, días que no se trabajan los congresistas, para que usted conozca todo lo que tiene este edificio, que es muy bonito, se lo recomiendo. La rama ejecutiva, tenemos el presidente, es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está integrado por el presidente, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva del poder público. Tenemos la Casa de Nariño, que es la sede del Ejecutivo Nacional. Aquí es donde está la oficina presidencial y la residencia oficial del presidente de la República. Queda ubicada en la carrera octava, número 726. Este palacio, en su tiempo, se denominó el Palacio de la Carrera, porque está sobre la carrera séptima de la ciudad de Bogotá. Este es uno de los jardines más hermosos de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, la fachada principal, y se le debe el nombre a Antonio Nariño, y que esta casa era la de Antonio Nariño cuando estaba vivo, y fue adquirida por el Estado colombiano para realizar dicha reforma. Esto es una mansión prácticamente, donde tienen las habitaciones, las oficinas de gobierno, solamente de ciertos despachos están dentro de la presidencia. Tenemos la rama judicial. ¿Quién la integra? La integran las altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación. Los tribunales y los jueces son los que administran la justicia, y también lo hace la justicia penal militar, aunque en este artículo la Constitución, en la última reforma, elimina el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura también administra la rama judicial. Y todas estas se encuentran en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, que es la sede del Poder Judicial, y se encuentra ubicado en la calle 12, número 765, en la ciudad de Bogotá. Este es el Palacio de Justicia reformado, restaurado, porque hay un nivel histórico en Colombia de lo sucedido por la toma del Palacio de Justicia, y el nombre se le debe a un magistrado que murió en el Holocausto del Palacio de Justicia. Y ese señor es el hijo de él, Yesid Reyes, fue ministro de Justicia del gobierno Santos. Se le debe este nombre, Alfonso Reyes Echandía, al Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá. Los órganos de control. Tenemos la Contraloría General de la República, que es la encargada de la gestión fiscal y del control del resultado de la administración. Este es el edificio de la Contraloría. Queda ubicada en la avenida El Dorado, en la carrera 69, con número 4435, en toda la calle de la avenida El Dorado de la ciudad de Bogotá. Tenemos también el Ministerio Público. El Ministerio Público lo ejerce la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Los procuradores delegados, los personeros, los agentes del Ministerio Público y autoridades que determine la ley. Y ellos guardan la promoción de los derechos humanos y la protección del interés público. La Defensoría del Pueblo queda ubicada en la calle 55 con décima, en la localidad de Chapinero. Y la Procuraduría queda en la carrera quinta con calle 15, en la ciudad de Bogotá.
los de organización electoral y Estado civil. Tenemos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. La Registraduría se encarga de todo lo referente a la parte de la identidad de las personas. Por eso es que usted cuando va a solicitar un registro civil, en los logos aparece Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo mismo cuando va a solicitar uno de defunción, su tarjeta de identidad dice Registraduría Nacional del Estado Civil, Sistema de Identificación de Personas. Lo mismo la cédula de ciudadanía. Dice Registraduría y lo firma el registrador. El registrador en este caso es Alexander Vega. Y ambas quedan en el mismo lugar, en la Avenida El Dorado, CAN 5150. CAN es el Centro Administrativo Nacional, donde ahí también no solamente se encuentran las sedes del Consejo Nacional Electoral, sino que también se encuentra el Ministerio de Defensa, de Transporte, Educación, la Escuela Superior de Administración Pública, la sede de la Universidad Nacional de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, el INVIAS, la Policía, Indumil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los departamentos administrativos de estadística, DANE y la Registraduría, entre otras entidades. Y actualmente se están realizando unas obras en un edificio que era antes del Seguro Social para construir una sede de la rama judicial. Esto se hace en la ciudad de Bogotá. En Bogotá tenemos esto integrado, eso es un barrio, es una ciudadela completa, donde nosotros podemos ver la mayoría de los edificios públicos que nosotros denominamos en la ciudad de Bogotá. Es importante saber que la ciudad de Bogotá tiene integrado todos los ministerios. Los ministerios en Bogotá todos se encuentran en distintos lugares. El Palacio de San Carlos, que queda cerca en la localidad de La Candelaria, esa es la sede de la Cancillería. Es de la sede de la Cancillería, que es en este caso el Palacio de San Carlos, que era también lo denominado el Palacio de los Virreyes en la ciudad de Bogotá. Esa es la sede de la Cancillería, que obviamente está cerca a la Casa de Nariño, el Palacio de San Carlos, que es lo que nosotros tenemos acá en la ciudad de Bogotá. Tiene un nivel histórico. Y obviamente que en el Centro Administrativo Nacional, que también se encuentra la Gobernación de Cundinamarca y los tribunales de Cundinamarca, se encuentra también el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Ese barrio de la ciudad de Bogotá, que es el Centro Administrativo Nacional, usted puede acceder a él a través del transporte público, de Transmilenio, y tiene un proyecto para poder nuevamente diseñarlo, porque ese es un barrio en la ciudad de Bogotá. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá en el mapa para que ustedes puedan ver un poco de cómo es el Centro Administrativo Nacional, que es una ciudadela completa. El Centro Administrativo Nacional de Bogotá, donde también se encuentra en la Avenida El Dorado de la ciudad de Bogotá. Y entonces nosotros, a través de estas herramientas tecnológicas, pues podemos ver lo grande que es la ciudad de Bogotá. Y eso, para el que es un poco conocedor de la ciudad, pues obviamente nosotros aquí tenemos esa facilidad de buscar para uno no perderse, y nosotros tenemos cómo poder acceder a ella a través de el mapa. Y miren que el edificio de la Procuraduría
tiene una fachada donde se encuentra la Avenida El Dorado. En este caso están mostrando un Street View del año 2012, pero vamos a ponerlo a la actualidad en el 2019 para que vean cómo se ve. Miren el edificio de la Contraloría, la fachada, y aquí obviamente pues están haciendo unas reparaciones en estas imágenes. Miren que también está la Cámara de Comercio de Bogotá, está la vivienda y está cercana a una estación de Transmilenio que se denomina también El Tiempo, que está también en la editorial del Tiempo, está Sura, y obviamente que esta zona de la ciudad de Bogotá pues es muy amplia. Y el Centro Administrativo Nacional de la ciudad de Bogotá, donde se cuenta también todos los edificios públicos. Aquí tenemos la sede de Compensar, que es una EPS de Colombia y una caja de compensación. Y tenemos que los distintos accesos a distintas entidades. Miren, por ejemplo, que en el CAN tenemos también cerca el edificio de la Secretaría de Educación de Bogotá y distintos centros comerciales. La zona comercial de Bogotá, aquí donde ustedes ven, esta es toda esta zona que donde estamos comenzando a realizar el recorrido. Todo esta es una ciudadela, que por eso se denomina la Ciudadela CAN o Centro Administrativo Nacional. Estos son hectáreas. Miren, por ejemplo, edificios públicos donde se encuentran distintas entidades como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, Inravisión, que es el sistema de medios públicos. Y esto es un sistema de acceso al público. Esta es la sede del Ministerio de Transporte, que queda aquí en la Avenida El Dorado. Y también está, más adelante, está la DIAN. Esta es la sede de Inravisión o lo de los sistemas de medios públicos de Colombia. Y si usted se recorre toda la Avenida El Dorado, usted va a encontrar todo lo referente a ello. Miren acá que, mientras que carga, miren el edificio de la registraduría y de la organización electoral, que también puede accederse a través de Transmilenio, porque esto es lo que se denomina, aquí hay una estación que se denomina Centro Administrativo Nacional, donde usted puede perfectamente a pie realizar el recorrido. Y el Estado colombiano tiene bastante, porque mire, demorarse en la ciudad de Bogotá, hacer una vuelta, usted demora todo el santo día, en el sentido de que usted tiene que estar mentalizado de que va a durar bastante, porque recorrerse todo esto es jodido, porque miren cómo está la Avenida El Dorado, esto todo, y toda esta parte de los cerros orientales de Bogotá, donde se encuentra la sede de la Universidad Nacional, que eso es un campus demasiado gigantesco. Y en el aeropuerto El Dorado, pues obviamente encontrará los edificios de la Aeronáutica Civil, que es donde se está, y el aeropuerto militar de Catampa, que es el aeropuerto que es el aeropuerto militar de Colombia, donde tenemos los edificios que albergan a la Organización Aeronáutica de Colombia, Aeropuerto El Dorado, donde usted va a encontrar precisamente a la Aeronáutica Civil, que se encarga, que es una unidad administrativa especial, que es la encargada de la regulación de los aeropuertos, de todo lo referente a ello. Entonces, aquí finaliza la Avenida El Dorado. Y en la Avenida El Dorado, acá se encuentra lo que es Opaín, que es el concesionario del aeropuerto El Dorado. Mírenlo, este es el edificio de la Aeronáutica Civil. Vamos a ir hacia allá
para que lo podamos visualizar. Este es el edificio de la Aeronáutica Civil, que se encuentra en la Avenida El Dorado. Aquí esta es la Autoridad Aeronáutica. Y podemos seguir el recorrido con los distintos hangares públicos y hangares privados para nosotros llegar al aeropuerto El Dorado. Usted va a recorrer toda Bogotá en la avenida El Dorado, y acá tenemos también integrado todo lo que tiene que ver de migración. Migración Colombia también está en la avenida El Dorado, respectivo, cerca al aeropuerto, para poder manejar el tema de la migración a nivel internacional. Aquí tenemos, este es el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, donde también se encuentran alojados distintas entidades públicas, además de migración, que tiene que tener el tema de la parte de migración. Las oficinas administrativas quedan más adelante, pero aquí en el aeropuerto El Dorado existe todo lo referente a la migración, y aquí lo pueden contemplar en imagen de lo grande que es el aeropuerto, donde este es el aeropuerto más importante que tiene Colombia, y cuando hay una cuestión de retraso de vuelos a nivel nacional, si afecta El Dorado, afecta a todo el país, porque este es un hub internacional muy en referencia. Y la carrera séptima, pues obviamente en Google Maps no nos van a dejar pasar en el sentido, porque como ustedes saben que en Google Maps aparece en un carrito para recorrer la Casa de Nariño. La Casa de Nariño, denominada el Palacio de la Carrera, por dentro tiene unos objetos invaluables como un jarrón que sirve, que si quisieran venderlo, se paga toda la deuda externa de Colombia. Eso fue dado por la dinastía china Ming, y obviamente pues el Palacio de Nariño, que también está en el centro de Bogotá. Seguramente va a mostrar el video de cambio de guardia para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo esto es un espectáculo que siempre se hace todos los días, y siempre hacen una fiesta para el cambio de guardia del batallón guardia presidencial. Si usted va como a las 5 de la tarde, usted se puede dar cuenta del cambio de guardia presidencial en el Palacio de Armas. Pero con el tema de la pandemia, ese cambio de guardia de esa forma ya no se hace. Nuevamente, pues ya cuando el tema de la pandemia pase, nuevamente ya se pueden ver. En la Casa de Nariño también hacen visitas guiadas. Durante esas visitas guiadas, obviamente usted no va a poder hablar con el presidente. El presidente ese día hace sus actividades en otros distintos lugares para los días de visita guiada. En la Palacio de Justicia usted puede entrar cualquier día. Cuando vuelva otra vez la presencialidad al gobierno, porque solamente está para el Ejecutivo, también usted puede ir todos los días y puede ingresar a él. En el Congreso, lunes y viernes son los días de visitas guiadas. Tenemos también que para los edificios públicos del Estado, para los ministerios, usted puede acceder a cualquier día de la semana, lo mismo al Palacio de San Carlos, lo mismo a los palacios donde quedan los ministerios de Agricultura, el de Comunicaciones, y eso usted puede acceder diariamente, lo mismo en los edificios de la Avenida El Dorado, donde se encuentra el Centro Administrativo Nacional, como ciudadano. Eso es lo que se dispone con el Estado colombiano. Que a nivel local existe distintos, porque acá también nosotros tenemos una extensión del Ejecutivo,
¿Cuál es la extensión del Ejecutivo de nosotros? La alcaldía, la gobernación. Nosotros tenemos esa extensión de ese brazo ejecutivo. Tenemos las superintendencias. Las superintendencias también se encuentran, en la mayoría de los casos, se encuentran en los edificios de la Avenida El Dorado, a excepción de unas, como el Departamento Administrativo de Planeación, que está en la calle 26 con Avenida Caracas. Y también se encuentra la Superintendencia de Notariado y Registro, que es la que se encarga de las notarías. Entonces tenemos también las distintas entidades como las cajas de sueldo de retiro de las fuerzas militares y la caja de retiro de la policía, que es CASUR. Tenemos también Superintendencia Financiera de Colombia, la Solidaria, la de Vigilancia, Seguridad y Vigilancia Privada, la de Puertos y Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Notariado y Registro, que fue una de las que yo también acabé de mencionar. Y hay una superintendencia que es muy importante para nosotros, que es la de Industria y Comercio, que también la mencioné, porque ella es la que se encarga de defender nuestros derechos ciudadanos del consumidor. Ella puede imponer multas. Ella puede hacer de que paguen. Y otra que también le están dando garra más fuerte, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que no hace nada por los ciudadanos. Con ellos he tenido muchos inconvenientes, sobre todo lo que me sucedió en el día de ayer con la empresa Aire, antes de ayer. Y resulta de que los de Aire suspendieron el servicio de energía de mi casa de manera unilateral, sin decirme nada, sin aviso de suspensión, y la factura cancelada completamente, porque normalmente uno paga los servicios. Y no me dieron ningún tipo de explicación. Ese día llovió, duré una noche sin luz y todavía estaba en la mañana, no fueron y tocó otra vez ir, como dice uno. A veces uno, el abogado, tiene que ponerse como si fuera un revolero para poder reclamar sus derechos. Entonces, eso dio tanta risa que yo casi en el día de ayer termino por estar en la URI de la Fiscalía por esa situación. Pero realmente ahí es donde yo digo, ¿dónde está el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos contra estos atropellos que nos hacen estas empresas? Entonces, finalmente arreglaron y obviamente estoy esperando que hagan la respectiva indemnización por lo que hicieron, porque realmente 32 horas sin luz por un error de ellos, y se me dañaron cosas de mi nevera, se me dañaron varias cosas de mi casa, entonces ellos tienen que responder por eso. Bueno, en la plataforma van a encontrar temas de la estructura del Estado colombiano de manera completa. No va a estar ahora mismo en plataforma disponible porque el soporte de la plataforma está incapacitado por COVID-19 y no me la pudo generar. Entonces la actividad que tenemos planteada para esta semana va a quedar con fecha prorrogada hasta el de la segunda semana. O sea que si la primera semana tendría en el plazo hasta el día 18, será extendido hasta el día 25 por esta novedad, que hasta que el momento, si ahorita el día sábado ya monta la plataforma, quedaría hasta el día 19 la novedad de la tarea de la plataforma. Tenemos la primera estructura, ramas del poder público, la rama legislativa, que es el Congreso de la República, que integra el Senado y la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva, que establece que es el presidente, la cabeza, y le sigue la vicepresidenta, los consejos superiores de administración.
Estos consejos superiores de administración son aquellos donde se integran todos los ministros obligatoriamente en lo que está el Consejo Superior de la Política Fiscal, que en este caso le confieren al ministro de Hacienda, el de la carrera registral y el notarial, donde se encuentra el ministro del Interior y de Justicia. Consejo Superior de la Política Criminal, Consejo de Seguridad Nacional, Superior de la Salud y Fuerzas Militares. En los dos anteriores, en el de Política Criminal y en el de Seguridad Nacional, se encuentra en cabeza del ministro de Defensa. Y en el de Salud se encuentra en cabeza del ministro de Salud y también el de Defensa. Consejo Superior de Administración de Restitución de Tierras, el ministro del Interior. El de Comercio Exterior, el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Al igual que el Consejo Superior de Microempresa y de Pequeña y Mediana Empresa. Y un Consejo Superior de Turismo. Tenemos los ministerios, que está el Ministerio del Interior, el de Relaciones Exteriores, que es en este caso la Cancillería, el de Justicia, Defensa, Agricultura, Salud y Protección Social, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Transporte, Cultura, Deporte, Ciencia, Tecnología e Innovación. Los departamentos administrativos. Este departamento administrativo de la Presidencia de la República volvió a ser departamento administrativo en el año 2020. En el 2018, cuando Duque se posesiona, elimina el Ministerio de la Presidencia, que ese fue el único titular, Néstor Humberto Martínez. Entonces hubo un lío con la Corte Constitucional que eliminó la creación de ese Ministerio de la Presidencia y suprimía el Departamento de la Presidencia de la República. El Departamento Nacional de Planeación, el de la Función Pública, que es el que se encarga de la carrera pública de todos los funcionarios públicos del Estado, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que es el que demanda lo que es Familias en Acción, Ingreso Solidario, devolución del IVA, Jóvenes en Acción, etc. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el famoso DANE, que es el que se encarga del tema del índice de precios al consumidor y de la estadística nacional. Dirección Nacional de Inteligencia, que es lo que se denomina de la DIJÍN. Tenemos la Superintendencia de Economía Solidaria, la financiera, la de notariado, la de vigilancia y seguridad privada, salud, subsidio familiar, sociedades e industria y comercio, puertos y transporte, servicios públicos domiciliarios. Otras que también se denominan las unidades administrativas especiales. Tenemos la Unidad Nacional de Protección, la Unidad Administrativa de Información y Análisis Financiero, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, la famosa Unidad Administrativa de Migración Colombia, que antes era el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que fue liquidado después de semejantes escándalos que tenían rondando esa entidad. Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, la DIAN, la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Espectro, Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Unidad de Atención de Riesgos y Desastres y la Unidad Administrativa de Colombia Compra Eficiente, que es el tema de contratación pública. Como establecimientos públicos, que también es otra forma de estar dentro del Ejecutivo, tenemos el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía CASUR, la Caja de Sueldos de las Fuerzas Militares, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, INVIMA, Instituto Nacional de Vías,
la Escuela Superior de Administración Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional para Sordos y lo mismo para el de los ciegos, el IDEAM, que es el que se encarga de la parte de los pronósticos y alertas ambientales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el que se encarga en la expedición del catastro a nivel nacional, aquí porque el instituto le entregó la gerencia del catastro de Barranquilla a la gerencia nacional de gerencia catastral, pero a nivel nacional todavía existe la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El ICETEX, el ICFEX y la Sociedad de Activos Especiales SAIM. Y el Estado también tiene unas empresas industriales y comerciales que también cumplen su función. Por ejemplo, la Imprenta Nacional de Colombia, que ya se las mostré a ustedes en una ocasión, que es donde se publica todo lo del Estado, todas las leyes, resoluciones. Si no está en ese diario nacional, no existe, que se encarga la Imprenta Nacional de Colombia. Coljuegos, que es lo que se administra los juegos de azar, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Colpensiones, que es la que se encarga de las pensiones, el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Findeter, el Indumil, que es la industria militar, Ecopetrol, Satena, que es la de aérea, Servicios Postales de Colombia. Tenemos el Ejecutivo Departamental. En este caso se encarga el gobernador. El gobernador tiene una asamblea departamental, que es la que se encuentra estipulada en lo que se denomina la Duma Departamental. La gobernadora, en este caso, Elsa Noguera de la Espriella, también tiene unos secretarios del despacho. La gobernadora tiene unos secretarios del despacho, también tiene unas empresas sociales del Estado, que en este caso son los hospitales, empresas industriales y comerciales del Estado de orden departamental. Bueno, estas empresas industriales comerciales del Estado de orden departamental, tenemos, por ejemplo, cuando existió la Lotería del Atlántico. Esa es una empresa industrial y comercial del Estado de orden departamental. Y las áreas metropolitanas, que también forman parte de la gobernación, porque eso se forma un acto de asamblea, a pesar de que también se tiene que hacer de manera popular, y se denominan las áreas metropolitanas. El ejecutivo distrital o municipal, que está en cabeza del alcalde municipal o distrital, que por encima de él está el consejo distrital o municipal. Después sigue un alcalde distrital o municipal. Para el caso de los distritos, tenemos los alcaldes locales. Aquí tiene una alcaldía local, norte, centro histórico, Río Mar, suroriente, suroccidente y metropolitana. Tiene cada uno un alcalde local. Unas juntas administradoras locales o de acción comunal, secretarios del despacho, que también tienen referentes a cada uno de ellos, empresas industriales y comerciales del Estado de orden distrital o municipal. En este caso, la empresa Barranquilla Medio Ambiente, que fue el que sustituyó al famoso DAMAP, esa es una empresa industrial y comercial del distrito de Barranquilla. Y finalmente tenemos la rama judicial de las ramas del poder público, donde está en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. Y tenemos una jurisdicción ordinaria, que también se encuentra la Fiscalía General de la Nación,
con sus fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, ante los tribunales superiores y ante los jueces penales. La Corte Suprema de Justicia tiene 3 salas: la Sala Civil Agraria, la Sala Penal y la Sala Laboral. Los tribunales superiores de los distritos judiciales también tienen 3 salas: Sala Civil Familia, Sala Penal y la Sala Laboral. Los jueces del circuito tenemos los jueces civiles, los jueces laborales y los jueces de familia. Y existen unos jueces municipales o promiscuos municipales, que son los que conocen asuntos de menor cuantía referente a civil, laboral y de familia en jurisdicción ordinaria. Tenemos la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa está en cabeza del Consejo de Estado. La sala plena del Consejo de Estado la integran todos los magistrados. Y tenemos la sala de lo contencioso administrativo, que también se divide en subsecciones, que eso no, pues es un resumen de esa rama. Y también tenemos los tribunales administrativos y los jueces administrativos del circuito. Tenemos la jurisdicción constitucional, que está en cabeza de la Corte Constitucional. Los magistrados constitucionales y los jueces constitucionales, todos de las distintas jurisdicciones, forman parte de la jurisdicción constitucional. ¿Cuándo? ¿Cuándo son jueces constitucionales? Cuando reciben acciones de tutela, acciones de grupo, y acciones populares de mecanismos constitucionales de la ley. Tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, donde tiene una sala administrativa, y esa sala administrativa también tiene todos los consejos seccionales de la Judicatura. Y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que también establece todas las comisiones seccionales. ¿De qué se encarga la Comisión de Disciplina? Todo lo referente a las actuaciones de los abogados, de los magistrados, de los jueces, de los fiscales. En eso se encarga la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Como segunda parte tenemos los órganos de control: la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, que lo integra la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Y los organismos electorales que tenemos aquí: el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Pero la Registraduría sí tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene el registrador departamental, tiene un registrador municipal o distrital y los delegados o las registradurías especiales. Los distritos en Colombia. Tenemos el principal, que es Bogotá, distrito capital. Tenemos a Barrancabermeja, que es el distrito especial portuario, industrial, turístico y biodiverso. Barranquilla tenemos que es un distrito especial industrial y portuario. Buenaventura es distrito especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. Cartagena de Indias es el distrito turístico y cultural. Monpós es un distrito especial turístico, histórico, cultural. Riohacha también es un distrito especial turístico y cultural. Santa Marta, distrito turístico, cultural e histórico. Turbo, Antioquia, distrito portuario, logístico, turístico, industrial y comercial. Santiago de Cali es un distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. Tumaco, Nariño es un distrito especial industrial, portuario y biodiverso. En proceso para convertirse en distrito se encuentra Medellín, que es distrito de ciencia, tecnología e innovación. Cúcuta, distrito especial fiscal y aduanero por estar con la frontera con Venezuela. Leticia, que es la capital del departamento de Amazonas, un distrito especial fronterizo, turístico y biodiverso. Hay un proyecto nuevo que está reciente. ¿A quién quieren elevar a distrito ahora en este último proyecto? El que me dé esa respuesta le doy un 5 en la participativa de la nota de este corte. ¿Cuál quieren poner como distrito ahora? Y lo tenemos aquí cerquita. Barranquilla, ¿no? Barranquilla ya es distrito. ¿Cuál quieren ahora ser distrito? Ah, ok.
ya es Distrito Santa Marta. Guajira. No, ¿a quién creen ustedes que ahora quieren denominar como categoría de distrito? Y sería la primera área metropolitana de Colombia en tener 2 distritos dentro de la misma. Ya le di demasiadas pistas como para decirme cuál es. Está facilito. Está fácil. Fácil. Tiene playa. Tenemos un corredor Cartagena. Puerto Puerto. Colombia. Puerto Colombia lo van a querer ahora catalogar como distrito turístico e histórico y universitario. Para que vayan sabiendo. Y va a ser la primera área metropolitana de Colombia en tener 2 distritos unidos en un área metropolitana. Que esto es lo que denominamos las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas son los organismos donde se discuten políticas de transporte, autoridades ambientales, con respecto a el manejo de diversos temas dentro de estos municipios. La que está más desarrollada como autoridad ambiental y de transporte es la área metropolitana del Valle de Aburrá, que está integrada por Medellín, Bello, Barbosa, Copacabana, La Estrella, Girardota, Itagüí, Caldas, Sabaneta y Envigado. En estas poblaciones tiene cobertura de Metrocable, transporte de Metroplus. Usted puede llegar en el metro a La Estrella en media hora montándose en el metro. Esa ya la tiene bien desarrollada esa área metropolitana. Es la más desarrollada de Colombia, porque tiene autoridad ambiental y de transporte. El área metropolitana de Bucaramanga, integrada por Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. En esos 4 municipios funciona el sistema Metrolínea en un 100%. El sistema Metrolínea, que es el igual de Transmetro de acá de Barranquilla, funciona en los 4 municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Lo mismo el acueducto. Tenemos el área metropolitana de Barranquilla, que le integra Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa. El área metropolitana de Cúcuta, que está integrada por Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia. Tenemos otra que es la área metropolitana de Centro Occidente, que está integrada por Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Empresaralda. El área metropolitana de Valledupar, que está integrada por el municipio de Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, Manaure, Balcón del Cesar y San Diego. Eso es lo que integra el Estado colombiano con respecto a ello. Ahora, quieren hacer una ley orgánica de ordenamiento territorial para regionalizar en Colombia los departamentos. Obviamente, región Caribe, región Andina, región Orinoquía, región del Sur, todo lo referente a las regiones colombianas, y también van a crear unas entidades que se van a encargar de la regionalización de los departamentos. Entonces, a grosso modo, esto es la integración del Estado colombiano. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Una pregunta con respecto, no entendí muy bien lo de la tarea, o sea, la página no funciona, no entiendo. Lo que pasa es que ahora mismo la plataforma de este bloque no está integrada todavía porque el muchacho que la elabora se encuentra incapacitado por COVID-19. Apenas esté disponible, ustedes van a hacer la actividad, van a tener 3 días más de gabela, que ustedes saben que las actividades son de viernes a viernes, pero como no está elaborada, obviamente van a tener el chance de 3 días más.
que voy a rodar, o hasta una semana más en la posibilidad. Miren, esta es la plataforma que va a quedar porque todavía no me han entregado la otra, pero ya esta es la del otro curso. Y hay una actividad de introducción a la democracia y una de organización del Estado. La de introducción a la democracia tiene que ver, después de revisar los conceptos, y hay un tip. Wikipedia en su cuadro resumen establece la forma de gobierno que integran los distintos países. Tenemos Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es una monarquía parlamentaria y también tiene un Estado de Derecho. República de Colombia es una democracia presidencialista y también es un Estado social de derecho. Y usted lo va a hacer de conformidad a ello. Entonces, aquí les pongo también en esta misma pregunta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Constitución, cuáles son los principios democráticos que nos definen como Estado, que son el artículo 1 y el artículo 2, donde habla que Colombia es un Estado social de derecho y los fines que desarrolla. Y la segunda actividad tiene que ver con referencia a la actividad de la organización del Estado. Esta actividad usted va a decir quién es el titular de cada uno de estos. Esta tarea ya está soplada, que dice la lectura de los títulos de la Constitución y la división territorial de los distintos distritos, que esto se los acabo de decir y por aquí está. Miren que por acá yo se los, bueno, ya yo salgo el archivo, pero ahí se encuentra ya todos los distritos, ya yo les dije, ya era prácticamente la tarea de los distritos. Y ¿quiénes son los que se encuentran titulares en las siguientes entidades? Sabemos quién es el presidente del Congreso, quién es el procurador, quién es el contralor, quién es el defensor del pueblo, quién es el presidente de la República, quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso usted lo puede encontrar por internet, eso es una tarea totalmente fácil. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar en referencia a la actividad de la semana. Son actividades demasiado corticas que no van a generarle ningún tipo de algo más, de ingresar otras o de actividades más complejas que puedan ustedes tomarle más tiempo en realizar. ¿Hay alguien más que tiene algo que aportar o formular? Bueno, entonces siendo las 4:15 de la tarde, pues damos por finalizada el encuentro de hoy, pero antes déjenme un momento verificar nuevamente asistencia, alguien que haya entrado de último, creo que fue Palacín, Luis Jaraba, que entró de último, y también entró, bueno, yo verifico ahora, voy a comenzar a hacer retroalimentación en llamadas telefónicas. Entonces, muchachos, nos vemos la próxima semana. La clase, pues, va a ser sobre los derechos fundamentales y de los derechos humanos, que es lo que ahora vamos a ver en el próximo módulo, y los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, la próxima semana vamos a hacer eso. Dentro de 2 semanas vamos a empezar también ya un nuevo módulo este mes. Van a ser 2, uno que se llama competencias comunicativas. Ahí sí les voy a pedir a todos ustedes que en el de competencias comunicativas vamos a desarrollar distintos márgenes, distintos objetos, distintas formas como las de exposiciones, simposio, congreso, Philips 66 y todas esas formas que vamos a ver durante ese tiempo. Y posiblemente dentro de esta integración vamos a hacer el uso de esas herramientas. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase a las 2 de la tarde. Que estén muy bien. Bendiciones para todos y que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Tenga buena tarde. Buena tarde. Hasta luego, buen día. Hasta luego para todos.